Estamos aquí en la escultura de Vlad Tepes, esta figura histórica y también mítica en Rumania, donde nació. Y aquí nos encontramos con José Manuel, este gran historiador del medievo. Acá es un pueblo muy bonito de Rumania que se llama Sighișoara. Y es un lugar conocido porque aquí hacia el año 1431 nació justamente la inspiración histórica de Drácula. Todos conocen a Drácula como una novela que se escribe a fines del siglo XIX, pero tiene una inspiración histórica en un personaje que se conoce como Vlad III o Vlad Tepes el Empalador. Así es, y vamos a ir hablando poquito a poquito de esta figura de ficción, para mí histórico para él. Muy bien. Estamos aquí donde nació la Tepes. Bueno, Tepes ya fue después, ¿no? Pero quiero preguntarle a José Manuel sobre el origen, porque estamos en la región de Transilvania, que tú nos explicaste, pero este es un lugar donde nació, pero no fue donde estuvo aquí. Platícanos. Sí, mucha gente asocia a Vlad Tepes, a Vlad el Empalador, el personaje histórico de Drácula, con Transilvania, que es la región en la que nos encontramos ahora. Y eso es porque es su lugar de nacimiento. Estamos en un pueblo que se llama Sighișoara, que está en Transilvania, en la actual Rumania, y en el año 1431, tal cual como lo dice este cartel acá, nació quien sería conocido como Vlad Tepes, que es como Vlad el Empalador. Pero él, Vane, no es de Transilvania. No. Su padre estaba de paso aquí, arrancando de una región que se llama Valaquia, porque era príncipe de Valaquia. Y ese es el trono que va a querer ocupar Vlad también. Pero el papá ya había sido emperador. Ya había sido príncipe. Claro, exacto. Y estaba aquí con su mujer hacia el año 1431, nace su hijo. Entonces, Vlad II, Drácula, tiene como hijo a Vlad III, que será el emperador. Y también platícanos de dónde viene el nombre de Drácula. El nombre de Drácula es muy interesante porque pertenece a la orden de caballería a la que perteneció Vlad II, es decir, el padre de Drácula. Y en rumano, bueno, Draculea significa el hijo de Drácula, el hijo del dragón. Perteneció a una orden, la orden del dragón, que se la otorgó el sacro emperador Segismundo I. Y de ahí viene el nombre Drácula, la orden del dragón, la casa Draculesti, que es la familia gobernante en el voivodato de Valaquia, es decir, en el principado de Valaquia. Donde vamos a ir después para enseñarles dónde es Valaquia. Pero aquí nació, es importante, aquí comimos dragón, ¿verdad? Aquí nació y aquí estuvo de chiquito. Exacto. En la 4 años, dice, hasta 1435 estuvo acá, o sea, y ahora bebé. hay un restaurante. Era un bebé. Exacto, un niño, hay pinturas aquí adentro y un restaurante aquí en el centro histórico de Sighișoara. Esto era como una colinita, ¿verdad? Claro, caminado. estamos, no se alcanza a apreciar obviamente en el video, pero estamos un poco en lo alto de un cerro que era donde se construían estas como ciudades fortalezas en la Transilvania medieval. Sí, pero vamos más adelante con lo... José, estoy bien contenta porque ayer platicábamos, porque tiene varias sesiones esta entrevista que es un deleite. Ayer estuvimos en el castillo, bueno, en el lugar más bien donde nació Vlad Tepes. Ahora estamos en el castillo de Bran y quiero que le cuentes a la gente esto que tenemos que saber históricamente qué era Bran, porque no era el castillo de Bram Stoker, era el paso de Bran. Claro, exacto. Estamos aquí en el límite de lo que es el Principado de Valaquia, que está a pocos kilómetros, un poco más hacia el sur, con Transilvania, que es el lugar que siempre se ha asociado a la historia de Drácula, pero el Drácula de ficción, el Drácula de la literatura. Y la verdad es que no se sabe si es que efectivamente él pasó algún tiempo acá o no. Estamos todavía en Transilvania. Y el castillo de Bran se llama así porque hay un pueblecito muy cerca de acá que se llama Bran, el pueblo que está alrededor del castillo. Es decir, como tú bien dices, Vane, no tiene nada que ver con Bram Stoker, que es el autor que a fines del siglo XIX escribe la novela. Así es. Pero, como la ficción a veces es mucho más fuerte que la realidad y que los hechos históricos, se asocia desde el punto de vista de la conciencia colectiva y del turismo, por cierto, a este castillo con Drácula. Y sobre todo por las características que describe el autor de Drácula en ficción, inspirados un poco con el ambiente que hay aquí. Me imagino que eso es lo que vio, o que, bueno, no vio porque él nunca estuvo aquí, sino lo que imaginó, lo que vio a través de fuentes. Esas fuentes son bien importantes porque estamos hablando de Vlad, siglo XV. Sí, siglo XV, Ajá. Exacto. Y Bram Stoker escribió siglo XIX, o sea, hay 5 siglos Exacto. de diferencia. Exacto. Y yo quiero que nos cuentes cómo se veía Vlad
Vlad Tepes, personaje histórico real, cómo lo percibía la gente, su contexto en este maravilloso momento que está lloviendo, cómo lo veía, lo percibían en aquella época, porque nosotros tenemos ya otra descripción un poco refigurada a través de la ficción. Sí, exacto. El Vlad de la ficción es el Vlad vampiro, ¿no es cierto? El que chupa sangre para rejuvenecerse, in sanguinem veritas, como se dice, como para poder adquirir el alma y la esencia de la persona y rejuvenecer. El Vlad de las estacas, el Vlad de que no pueden haber espejos, ese es un poco el Vlad de Drácula, ¿no es cierto? Pero en realidad el Vlad histórico es otra persona. El Vlad histórico es una persona que, como tú bien dices, vivió en el siglo XV, que fue príncipe de Valaquia, que está un poquito más hacia el sur. De hecho, él no fue príncipe de Transilvania, que es generalmente la región con la que se le asocia. Y es un personaje que nace en 1431, muere hacia 1476, y es un gran guerrero. En primer lugar, es un gran guerrero. Los rumanos hoy día lo consideran un verdadero héroe nacional porque consiguió detener por un tiempo el avance de los turcos y porque además se le considera una persona que aglutinó a las poblaciones rumano-parlantes en torno a un estado, en torno al estado de Valaquia. Exacto, o sea, lo querían. Exacto. Porque era un héroe nacional que quería sumar. Exacto. Pueblos, ¿no? El problema es la fama. ¿Y por qué adquiere muy mala fama? Muy sencillo, es porque empalaba a sus enemigos. ¿Qué es empalar? Empalar es clavar en una estaca el cuerpo de una persona y dejarlo vivo como amedrentamiento. Esa es un poco la técnica. Y que era usual en aquella época. Era usual y no la inventó Vlad Tepes. Es una técnica muy antigua, el empalamiento, bastante cruel, pero muy antigua, pero que él utilizó de una manera muy intensa, de una manera muy especial y que terminó caracterizándolo. Ok, y Bram Stoker toma el tema el nombre, de Drácula. Claro. Para crear Drácula. Exacto. ¿No? Eso es porque su padre pertenecía a la Orden del Dragón y en rumano dragón es Dracul. El hijo de Dracul, de Vlad II, es Vlad III, que es Draculesti, es decir, la familia Draculesti, la familia del dragón, que es el nombre, como por así decirlo, de la dinastía. Así ¿ya? es. Ahora, la palabra Drácula en rumano también podría significar diablo, y ahí también hay un poco de esa mezcla de asociación con lo diabólico, con lo sanguíneo, con lo satánico prácticamente, pero fundamentalmente el nombre se debe, es como el apellido, es decir, Vlad es el nombre Vladimir, pero Drácul es el nombre de su familia, es el nombre de la dinastía Draculesti. A la que él pertenecía. Exacto. Pero también es importante saber que aquí en este castillo tan maravilloso que vemos, se supone, o no hay vestigio de que estuvo Vlad Tepes. Si estuvo alguna vez, estuvo simplemente de camino hacia Hungría. Los turcos otomanos lo están atacando al condado de Valaquia, que está un poco más al sur, y él viene de paso para hablar con el rey de Hungría, que es Matías Corvino, para solicitarle ayuda para enfrentar a los turcos. Si alguna vez estuvo en este castillo, fue en ese momento, estamos hablando del año 1461, 1462, donde probablemente pasó algunos meses acá, camino de Hungría, a la corte de Hungría, en Buda. Sí. Ok, y otra cosa que has mencionado que a lo mejor a la gente le interesa, Vlad estuvo casado, tuvo un romance, este tema del amor. Tuvo dos mujeres, no al mismo tiempo. Una primero que falleció, que era una prima del rey una media hermana realmente de Matías Corvino, el rey de Hungría, y luego se casó con una prima de la misma persona, con una prima del rey de Hungría. Una falleció, no se conocen muy bien las circunstancias, y luego los últimos 10 años lo pasó con otra persona luego de enviudar. Y tuvo un hijo que se llamaba Radu y que reinó durante muy poco tiempo, solo 1 o 2 años, porque los boyardos, es decir, los nobles, la aristocracia de Valaquia, tenía muchos problemas con la familia Draculesti. Los querían sacar del trono constantemente y buena parte de la mala fama de Vlad Tepes la tuvo que sufrir su hijo, Radu. El gremio de historiadores, porque nosotros en la ficción vivimos felices, ¿no? Con todas estas historias y cómo ha tomado fama. O sea, hay filas para entrar al castillo, a un castillo donde no estuvo, o sea, bueno, donde no fue, y donde Bram Stoker, el autor de Drácula, tampoco estuvo. Entonces todo se ha creado a través de la ficción y yo amo el poder de la ficción, como siempre lo digo, pero los historiadores les gusta, no les gusta, o dicen, bueno, ya no hay remedio. No, a mí personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque a partir de la ficción se puede explicar la historia. A partir de la visita turística yo tengo la capacidad de hablar de Vlad Tepes de verdad. A partir de ese enganche, de esa atracción moderna del siglo XXI con todo lo vampiresco,
que puede resultar muy, muy de ficción, los historiadores tomamos eso como punto de partida para poder explicar la historia, ¿ya? Muchas veces, si es que esa atracción moderna no existiera, gracias a la cinematografía, gracias a las novelas, nosotros realmente no tendríamos la oportunidad, no tendríamos el espacio para poder explicar la historia, ¿ya? Ese es un poco el punto. Oye, y también esto que ha evolucionado hasta nuestros días, o sea, de Vlad Tepes es un personaje histórico, todo lo que se construye a través de la ficción, siglo XVIII, siglo XIX, y después siglo XX, XXI, y todo lo que se despliega de esta figura, de este relato, de este mito, con todos los personajes, desde Hotel Transilvania, que hablábamos también para los niños, hasta las series de los jóvenes, estas Crepúsculo y todas estas series vampirescas. Los vampiros, o sea, la cuestión del vampiro, de que chupa la sangre para el elixir de la vida y la eterna juventud, es ficción. No había nada de esas características con Vlad Tepes, más que el empalamiento. No, para nada. O sea, lo que hay aquí en Transilvania son osos y lobos, no hay vampiros. De hecho, no hay. Por lo tanto, la asociación vampiresca es algo de la imaginación de Bram Stoker, pensando sobre todo en que él no estuvo aquí en Rumania. Si eso es lo increíble, el autor de Drácula nunca vino aquí a Rumania y por lo tanto tuvo que alimentar su obra y tuvo que inspirarla de una serie de mitos, incluso diría prejuicios que había sobre este país, algunas visiones bastante románticas del siglo XIX, y por lo tanto muchos autores piensan que Drácula tiene mucho más que ver con el Reino Unido, con el fondo, la cultura gótica, morbosa, erótica que existía en el siglo XIX, que dio también origen a obras como Jack el Destripador, por así decirlo, de lo que puede tener que ver realmente con la historia de Rumania. De hecho, lo hemos conversado, o sea, está bastante alejado lo que es la ficción de Bram Stoker, este irlandés, de lo que realmente sucedía en este lugar. De un argentino, un teórico argentino ya llegando del siglo XV al siglo XXI, un escritor argentino, Rodrigo Fresán, que hablaba de un artículo que escribió y que tituló Drácula o Apuntes teóricos para la teoría, apuntes para la teoría de el que llega, el invitado que se acerca y el anfitrión, o sea, cómo actúan, porque hablaba de que tú llegas al castillo de Drácula, tú te acercas a este fenómeno vampiresco y de sangre y de búsqueda por la juventud y por la vida eterna, pero tú eres el que se acerca. Drácula estaba ahí en la ficción, esperando a que se acercaran, y hay una frase muy famosa en el libro donde dice, bienvenido al castillo de Drácula y depende de ti. O sea, este tema del outsider, o sea, yo te decía ayer que lo estudié, Drácula en cuestiones de ciencia ficción, en cuestiones de historia, sobre todo la crítica que hace Bram Stoker a la decadente sociedad victoriana, todos los movimientos científicos y tecnológicos que llegan y que nosotros seguimos preocupados por el extranjero, por el outsider, por el que llega y mi relación. Sí, ¿no? Tino, lo siento que la historia está ahí, pero cómo tú la miras, cómo tú la interpretas, desde qué punto de vista la abordas, hace que cada persona que visita este maravilloso lugar aquí, en los Cárpatos, porque estamos además rodeados por los Cárpatos, en el límite entre Valaquia y Transilvania, cada persona que viene para acá se lleva algo distinto en su cabeza y en su corazón respecto a lo que ha visto. Y además este es un diálogo entre historia y literatura, que son áreas diferentes, pero finalmente ya se complementan, porque me acuerdo que antes era no, prohibido, los historiadores decían, eso son puras mentiras, y en ficción decíamos, no, la historia qué aburrido. Bueno, este es un gran ejemplo de la combinación de las disciplinas, de las artes, de las áreas, y cómo el mito se vuelve universal gracias a este pensamiento que compartimos desde Chile, desde México, en Rumania o en Irlanda, cómo se comparten todas estas esencias humanas que convierte a las historias en universales. Hola, estamos en la parte final de este video donde estuvimos en Sighisoara, donde nació Vlad Tepes. Después estuvimos en el castillo de Bran, donde se construye la historia de ficción, Drácula y todo lo que se ha transmitido con Bram Stoker gracias a su historia, siglo XIX. Pero ahora estamos en un lugar muy importante porque es aquí real, donde no hay mito, sino hay una historia muy importante con mi profe de medieval, José Manuel. Muchas gracias por explicarnos dónde estamos, porque es un lugar de verdad muy importante y es una fortuna estar aquí.
Encantadísimo, Vane, de conversar contigo. Estamos en Târgoviște, es un lugar que está hacia el norte de Bucarest. Bucarest es hoy día la capital de Rumania, pero en la época medieval, sobre todo en el siglo XIV y XV, la capital del Principado de Valaquia, porque Rumania todavía no existía, era este lugar donde estamos acá, que es la sede de la antigua corte del palacio de los voivoda o los príncipes de Valaquia, uno de los cuales fue el famoso personaje histórico que inspiró la obra de Bram Stoker, que es Drácula, y que lo conocemos históricamente como Vlad Tepes, Vlad III o Vlad el Empalador. Así es. ¿Y qué sucedía aquí? Este era como el palacio gubernamental, digamos, del príncipe Vlad, porque sí fue príncipe. ¿Tú lo llamas, o cómo se llama correctamente? O voivoda, príncipe o voivoda, ese era el concepto. Voivoda es el nombre que se le da aquí localmente a los príncipes de Valaquia. Esto no es un reino como era Hungría, sino que eran principados, que luego se juntaron Moldavia, Transilvania y Valaquia para conformar lo que hoy día es Rumania. Es decir, estamos hablando de regiones de la actual Rumania que en su momento, en la época medieval, fueron principados autónomos, independientes, sobre el cual gobernó Vlad III, que es conocido como el Empalador. Bueno, tuvo una infancia tremendamente terrible, muy cruel. Estamos en un mundo complejo, agresivo, violento, pero él especialmente vivió una infancia muy compleja porque fue entregado como rehén a la corte de los turcos otomanos en Constantinopla, que luego pasó a ser Estambul. Ahí sufrió una serie de vejámenes, fue entregado por rehén por su padre, porque su padre era tributario de los turcos otomanos, del Imperio Otomano, era aliado de ellos para que no le invadieran y lo conquistaran, y eso significó que sus hijos, Vlad, su segundo hijo, y su tercer hijo Radu estuviesen varios años en la corte de Constantinopla, Estambul. Ahí estaban en una cultura distinta, con tradiciones distintas, con una religión distinta, no lo pasaron bien, ese es el punto. Y a través de esa infancia traumática, compleja, llegaron acá, sobre todo Vlad, a reclamar el trono de Valaquia. Pero ¿con qué se encontraron? Se encontraron con que el trono de Valaquia estaba disputado. Era una controversia muy grande entre dos familias, la familia Draculesti y la familia Danesti, y que producto de ese conflicto su padre, Vlad II, y su hermano mayor Mircea fueron torturados y ejecutados, enterrados vivos. Esto es lo que vive, para que se entienda, Vlad, que evidentemente no estamos justificando su crueldad, pero sí la estamos explicando desde el punto de vista de una infancia tremendamente cruel y traumática de la que él fue víctima. Y estamos aquí en una torre. Esta torre ya existía, no es un monumento que se construye para él, sino que es una torre donde él ya habitaba, paseaba. Por esto hay unas ruinas acá que al ratito ya vieron, donde sí estaba Vlad Tepes aquí. Y todo esto que vemos ahora, que está construido, ya habitado, era donde se exponían estos cuerpos empalados, ¿sí? Exacto, él reside acá gran parte del tiempo. La verdad es que estuvimos en Bran, pero no sabemos si en el castillo de Bran alguna vez estuvo Drácula, pero aquí sí hay testimonios, aquí hay documentos, aquí sabemos que durante buena cantidad de tiempo, de años, durante su voivodato, estuvo aquí Vlad. En este lugar probablemente, Vane, sucede un evento realmente trágico, muy terrible, donde él convoca a un banquete a todos los boyardos, que son los nobles que habían matado a su padre y a su hermano. Los convoca supuestamente a un banquete de reconciliación, pero que termina siendo un banquete de ejecución. Es decir, él toma preso a esos aristócratas que habían asesinado a su padre y a su hermano y los ejecuta probablemente aquí mismo. Y en el entorno, que es donde evidentemente ha crecido una ciudad moderna, porque estamos en pleno siglo XXI, en este entorno era donde se producían los grandes empalamientos. El empalamiento es definitivamente una técnica de tortura terrible que implica, ¿no es cierto?, que una persona es atravesada por una estaca y luego elevada, viva todavía, porque se evitaban los órganos vitales, se levanta acá en estos alrededores de la ciudad de Târgoviște para amedrentar a sus enemigos, a los enemigos que Vlad Tepes tuvo durante su vida. Fíjense cómo es importante reconocer o separar la historia de ficción que en su mayoría la gente tenemos en nuestra mente con Drácula y conocer realmente los puntos históricos y de referencia, lo que sucede realmente con el contexto que tú nos explicas. Y esto lo quiero agradecer, obviamente que ha sido gracias a Sebas, mi amigo de la vuelta en este viaje que estamos por Hungría y Rumania, pero sobre todo a ti, José Manuel, que nos has ubicado en el tiempo con esta manera tan didáctica de acercarnos a lo que hoy en día, bueno, ya son ciudades construidas, civilizadas, europeas, pero que finalmente la línea del tiempo sigue avanzando y nosotros con ella. Entonces, quién sabe en unos 500 años
qué vamos a hablar, pero por lo pronto van a decir, aquí estuvo Vanessa y José Manuel grabando un video que ustedes están disfrutando ahora. Yo te quiero agradecer muchísimo todo esto. Para mí ha sido un tremendo gusto recorrer con Vane y con el grupo de la Vuelta Hungría y Rumania, conocer los lugares de verdad, porque la verdad es que podemos disfrutar mucho con la novela de Drácula, haber estado en el castillo de Bran, que inspiró, dicho sea de paso, Hotel Transilvania, maravilloso, pero la posibilidad de estar en los lugares donde históricamente estuvieron estos personajes es fascinante y no terminar empalados, ¿no es cierto, Vane? Porque hace 500 años viajar en una máquina del tiempo a este lugar habría sido un evento muy peligroso. Un poco de riesgo tendríamos. Bastante riesgo de empalamiento, así que ha sido un tremendo gusto conversar contigo, poder compartir la historia, hablar de lo importante que es la sinergia entre historia, ficción y literatura. Tú lo decías muy bien, a veces los historiadores tendemos a despreciar la literatura, pero la literatura también es reflejo de una historia, es reflejo de un contexto, es reflejo de una época, y la literatura también hace que miles de personas vengan como turistas a Rumania, quizás un poco equivocados, diríamos nosotros, a ver el castillo de Bran, y por eso la recomendación es vengan a Târgoviște, que fue la capital medieval de Valaquia y que tiene mucho más relación con la vida y obra del Vlad Tepes, del Vlad III real, que el que se construyó a partir de la obra de Bram Stoker. Estamos en el monasterio de Snagov y ha sido una gran sorpresa, infartante para todo el grupo, al entrar al monasterio y encontrarse con lo que se considera la tumba de Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, a pesar de que hay mucha especulación de que podría estar también en otros lugares como el monasterio de Comana o incluso en una abadía en Nápoles, en Italia. Este es el lugar que, según la tradición, las leyendas y algunos historiadores, podría haber sido el lugar donde descansan los restos de Vlad Tepes. Estamos en una pequeña isla rodeada por un fantástico lago. Puede ser que el lago se haya llevado los restos de Vlad Tepes, pero lo que se encontró acá en el año 1933 fue un esqueleto de un caballo, un anillo de Valaquia, pero hay mucha gente que sigue pensando que esta es la tumba de Vlad el Empalador, la inspiración literaria para Bram Stoker escribir su obra sobre Drácula. Y bueno, pues solamente me queda agradecerles a ustedes que nos pongan atención, que se registren, pueden registrarse a Somos la Vuelta en YouTube y al canal de Vane Books, que se los agradecemos un montón. Gracias, gracias, José. Muchas gracias a ti, María. Hasta luego. Suscríbete en Vane Books.